lo que sacamos de hoy es que no solamente aprendemos de inteligencia artificial, que también aprendemos de muchas cosas, y en este caso hemos aprendido mucho de derecho. Pero luego también proteger a las víctimas, porque claro, tú te planteas demandar un daño por un sistema de inteligencia artificial y es muy complejo. Y el tema de las leyes, pues es una cosa que requiere un tiempo, pues bueno, yo creo que va en contrarreloj siempre. De hecho, uno de los problemas que se planteaba ya con la anterior directiva era el concepto de fabricante. No, o sea, no es lo mismo que yo compre una mercadería al uso, un producto que pueda causar unos daños, a que yo lo que esté comprando sea un programa de ordenador. ¿Y quién pueden ser los responsables de esos daños? Porque si lo piensas es otra cosa compleja. Y al final se llegó a la conclusión de que esa directiva no era suficiente y que había que modificarla, partiendo incluso, la primera modificación es el concepto de producto para incorporar a la inteligencia artificial. Bien, de nuevo, aquí estamos, Conciencia Artificial, programa de Radio MH dedicado a la divulgación de la inteligencia artificial, y en este caso contamos aquí de nuevo con nosotros al profesor Manuel Ortiz, doctor y profesor en Ciencia Jurídica de la Universidad Miguel Hernández y experto en todo lo que es inteligencia artificial, la normativa y la regulación de la inteligencia artificial, y a nivel europeo, que hay que verlo esto más a nivel global. Y hoy lo tenemos aquí. Hola, Manuel. Buenos días, Jota. Tenemos para que nos ponga un poco de luz a una cosa que es bastante compleja, y vamos a intentar que se pueda entender. La Directiva Europea sobre Productos Defectuosos ha sido modificada para incorporar la inteligencia artificial. Y claro, alguien que no sepa de esto, como puedo ser yo, como puede ser cualquiera de la calle, que diga productos defectuosos modificada para incorporar la inteligencia artificial. ¿Pero esto qué es? Entonces, Manu, ¿esto qué es? Claro, fíjate que lo que teníamos hasta ahora a nivel europeo es, dentro de la libre circulación del mercado, cuando se compra o se vende un producto y este producto causa un daño a una víctima, teníamos una directiva de productos defectuosos que marcaba pues unas líneas generales de quién respondía, cómo respondía, las cuantías, incluso, los tipos de daños, ¿vale? Claro, el concepto que utilizaba esta directiva no estaba pensando en sistemas de inteligencia artificial. Entonces, claro, lo que ve el legislador europeo y se plantea en un momento determinado es si esa normativa que teníamos era suficiente para resolver. Imagínate, si ahora España compra un sistema, o se utiliza en España un sistema de inteligencia artificial que se ha desarrollado en Alemania, si la directiva que teníamos era suficiente o no. Sobre esto hubo muchísimo debate y al final se llegó a la conclusión de que esa directiva no era suficiente y que había que modificarla, partiendo incluso, la primera modificación es el concepto de producto para incorporar a a la inteligencia artificial. Pero una cosa es, y que hay que tener en cuenta, es que es una directiva. Las directivas no se aplican automáticamente en los estados. Yo a mí me dices una directiva y yo, que no tengo ni idea de derecho, me quedo así como... ¿Por qué subrayas directiva? ¿Eso qué es? Claro, básicamente a nivel europeo tenemos dos tipos de normas. Ajá. Tenemos directivas y reglamentos. Los reglamentos, cuando se aprueban, se aplican como reglamento de protección de datos, por ejemplo. Una vez que entran en vigor, se aplican igual en toda la Unión Europea. Se aplica igual que en España, que en Alemania. Sin embargo, las directivas no se aplican directamente, sino que necesitan de una ley de transposición. Es decir, se aprueba una directiva que da una horquilla y cada país aprueba su propia ley que transpone la directiva. Qué interesante. Por lo tanto, esto, al decir que es una directiva, obliga o le dice a España que tiene que legislar acorde a la directiva europea. Efectivamente. Bueno, hemos aprendido un poco de derecho. Oye, ¿tú consideras que era necesaria la aprobación de esta norma? Sí, considero que era necesario, además, porque habían dos opciones, era o modificar poniendo parche lo que teníamos, o aprobar una nueva normativa. Y yo creo que la opción del legislador europeo de aprobar una nueva es acertado, porque los cambios eran tantos y de tanto calado que hubiera perdido la propia naturaleza. Entonces creo que era necesario. Ajá. Necesario para proteger a las víctimas, primero incorporar dentro del concepto, como he dicho, de producto defectuoso, pero luego también proteger a las víctimas, porque claro, tú te planteas demandar un daño por un sistema de inteligencia artificial y es muy complejo, primero, tener acceso a ese sistema por dentro y ver dónde está el error, y luego aún teniendo la complejidad técnica que tiene. Entonces era necesario que una normativa tuviera en cuenta a las víctimas para que pudieran ser resarcidas. Es que es muy fuerte, claro. Los cambios que vienen con la inteligencia artificial es verdad que son muy rápidos y hay que adaptarlo todo a toda prisa. Y el tema de las leyes, pues es una cosa que requiere un tiempo
en fin, pues bueno, yo creo que van contrarreloj siempre intentando adaptarse a los nuevos tiempos, ¿no? Y claro, fíjate, estabas hablando de concepto de producto para que quepa la inteligencia artificial. Estás hablando también producto defectuoso. Claro. Y todo esto me he quedado un poco alucinado con que la normativa, o la directiva en este caso, lo que está diciendo, tiene que cambiar. O sea, lo de concepto de producto y lo de producto defectuoso, el tener que cambiarlo para que esto entre, sería lo normal. O sea, ¿lo veis normal? ¿No habría otra forma de hacerlo? Lo veo normal porque, claro, para mí es tan distinto cómo funciona. O sea, no es lo mismo que yo compre una mercadería al uso, un producto que pueda causar unos daños, a que yo lo que esté comprando sea un programa de ordenador. O sea, creo que es tan diferente la naturaleza, el funcionamiento y los propios daños que puede producir, que solo por eso es suficiente para que tuviéramos que hacer una reforma de calado. ¿Y qué tipo de daños se podrían indemnizar en este caso, ya que has hablado de eso? Pues se pueden indemnizar todos, desde daños corporales, por supuesto, como antes, es decir, teníamos daños corporales, daños de tipo material, e incluso una de las cosas, dos cosas que considero muy interesantes es que incorpora de forma expresa los daños morales, que ya se venía entendiendo que era aplicable, aunque no lo dijera expresamente, pero los incorpora. Y luego también incorpora otra cosa que creo que es muy llamativa y novedosa, que son que se produzca un daño a otra persona de forma indirecta. Es decir, que se produzca un daño a la persona A y que la persona B, como consecuencia del daño a la persona A, sufre un daño de forma indirecta, e incluso eso permite que los estados lo contemplen. Oye, por último, porque me parece esto interesante, me parece algo en lo que habría que profundizar. Quizá hablemos más de esto porque tiene su complejidad. Yo lo voy entendiendo poco a poco. Daños que se indemnizan, ya lo has explicado, pero ¿y quién pueden ser los responsables de esos daños? Porque si lo piensas es otra cosa compleja de la directiva. Claro. De hecho, uno de los problemas que se planteaba ya con la anterior directiva era el concepto de fabricante, porque solamente cabía responsabilizar de los daños a la figura del fabricante. Ajá. Claro, entonces aquí nos encontramos con dos problemas. Primero, toda la cantidad de personas que intervienen en la creación de un sistema de inteligencia artificial, que no, ni mucho menos es uno solo, y luego asegurar que esa persona esté más o menos, o que exista uno dentro de la Unión Europea al que se le pueda responsabilizar. Todo ello para que la víctima obtenga un resarcimiento. Entonces hace como una lista de el fabricante de un elemento que se incorpore de un componente del sistema, distribuidor, importador, y todos ellos van respondiendo en defecto de, es decir, primero fabricante, si no está dentro de la Unión Europea, el distribuidor, si no está dentro de la Unión Europea, importador, si no está, o sea, va en defecto de, pero ya tenemos una lista de sujetos responsables. Pues mira, aquí lo que sacamos de hoy es que no solamente aprendemos de inteligencia artificial, que también aprendemos de muchas cosas en el canal, y en este caso hemos aprendido mucho de derecho, de lo que es una directiva europea, de lo que es un producto defectuoso, indemnizar, cuántas cosas. Esto me ha encantado el programa de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí, Manuel Ortiz, profesor de la Universidad Miguel Hernández de Ciencia Jurídica y experto en lo que es la regulación de la inteligencia artificial a nivel europeo y a nivel, en general. Gracias por estar aquí y seguiremos en el canal de Conciencia Artificial.